Buenos días, licenciado. Mi nombre es Diana Serrano de la carrera de ICT, segundo semestre. El día de hoy he elegido el tema de funciones de la unidad 2 para poder representar el cálculo aplicado en nuestra vida laboral. Primero voy a hablar un poquito de las funciones y de las relaciones, para luego pasar a hablar de dominio y rango y ver cómo este puede aplicarse en un contexto de ingeniería. Voy a comenzar dando el concepto de qué es relación, que es fundamental para poder comprender el concepto de función. Bueno, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas, y la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Voy a proceder a hacer un diagrama de flechas para que podamos comprenderlo de una mejor manera. Vamos a agarrar todos los valores de X y vemos que se repiten el 3 y el 5. Entonces vamos a poner aquí el 3 y el 5. Y en todos los valores de Y anotamos el 2, el 6, el 7 y el 8. Entonces, al momento de relacionar, vamos a darnos cuenta que el 3 se relaciona con el 2, el 3 se relaciona de igual forma con el 6 y el 5 se relaciona con el 7 y el 8. Vamos a ver que X tiene varias salidas para Y, pero ahora vamos a ver los conceptos de función para que podamos comprender la diferencia entre estos dos. Bueno, en función tenemos la definición que nos dice que es la relación. Entonces, en base a esto podemos decir que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones van a ser funciones. La relación establecida entre A y B, o X y Y, que asigna a cada valor del conjunto A o X, que es una variable independiente, un único valor muy importante, que es la diferencia principal entre relación y función, del segundo conjunto B, que es la variable dependiente de A. Recapitulando, A equivale al dominio, o X, que es una variable independiente, y B equivale al contradominio o rango, que se escribe como Y o f de X, que es una variable dependiente de X. A solo tiene un único valor del segundo conjunto de B. Vamos a comprenderlo de mejor forma haciendo nuevamente un diagrama de flechas. Tenemos los valores de menos 2, 3, 4, y de los valores ya tenemos el 4, el 9 y el 16. Al momento de relacionar el 2 con el menos 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 6, podemos darnos cuenta de que X solo tiene una salida para Y. Es decir, no es como en este ejemplo en el que X tenía varias salidas para Y. Aquí nos está pidiendo f de X el valor absoluto. Recordemos que es valor absoluto. Valor absoluto nos dice que siempre es positivo a 0 y es el valor de un número y su distancia desde 0 en la recta numérica independientemente de su signo. Por ejemplo, aquí voy a anotar los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 y voy a volver a repetir estos valores de este lado. Bueno, nos está diciendo que encontramos los valores absolutos. Los comprenderlo de una forma más sencilla, quitarle el signo a un número y siempre tiene que ser positivo. Entonces, por ejemplo, al menos 2 se nos hace un 2, el menos 1 se nos hace un 1, el 0 sigue siendo 0, el 1 sigue siendo 1 y el 2 sigue siendo 2. Aquí podemos ver algo bastante característico, que en X solo tienen una salida para Y, pero Y tiene varias entradas para X. Aquí podemos ver que X es independiente y Y depende de los valores de X, hacia dónde va a ir la flecha. Y esto sigue siendo una función porque en la variable de X solo hay una salida. No importa que en la variable de Y haya una, dos o más salidas, mientras que en X solo haya una salida. Ya comprendemos los conceptos de función y relación, podemos pasar a los conceptos de dominio y contradominio, también conocido como rango, que recordemos que dominio equivale a X y contradominio equivale a Y. Pero para poder pasar a estos conceptos tenemos que tener en claro unas restricciones. Cuando en nuestros resultados encontremos una raíz par, nuestra variable de X o Y van a ser mayores a 0. Si encontramos un logaritmo en nuestras variables de X o Y, van a ser mayores a 0. Y si encontramos una fracción, nuestro denominador va a ser diferente de 0. Cuando no haya ninguna de estas condicionantes, serán todos los valores o números imaginables del menos infinito al más infinito. Voy a dar un pequeño ejemplo de esta situación, que sería y es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 6. Como no vemos ninguna raíz par, no vemos ningún logaritmo y tampoco vemos aquí ninguna fracción, vamos a determinar que es de menos infinito a más infinito. Y tenemos que aprender a hacer la notación. Aquí en esta notación nos está diciendo
para todos los reales que pertenecen a X, de tal forma que... Vamos a dar un pequeño ejemplo de esto para comprenderlo de mejor manera. Por ejemplo, aquí tengo un 0 y nos está diciendo que son todos los valores mayores a 0 hasta el infinito. Podemos anotarlo de dos formas. Sabemos que en inecuaciones nos enseñan mejor esto. El corchete está cerrado, aquí el corchete está abierto porque va más infinito. U otra forma de escribirlo sería el dominio de una función es para todos los valores pertenecientes a X, de tal forma que mayores o iguales a 0, porque son todos los valores mayores o iguales a 0, no pueden ser negativos. Estas son dos formas de escribirlo y es muy importante que sepamos la notación de esto, porque el cambiar un signo o un corchete puede cambiar totalmente nuestro resultado. Una vez tenemos claro estos conceptos, voy a pasar a hablar de cómo podemos explicar las funciones en el sentido de ingeniería en comercio internacional. Recordemos que el dominio de la función son todos los valores reales de X y el rango de la función son todos los valores reales de Y. Entonces, para encontrar dominio, despejamos Y para encontrar los valores de X, y en encontrar dominio o rango, despejamos X para encontrar Y. Voy a proceder a mostrar el ejercicio que yo hice para demostrar qué relación tienen las funciones con el comercio internacional. He elegido la función f de x es igual a x sobre x más 3, y el enunciado es el siguiente. Vamos a evaluar el rendimiento de exportaciones frente a nuestra competencia. El rendimiento de exportaciones, que es Y, depende de la cantidad exportada de X y el aumento de la competencia representado con X más 3, y este sirve para evaluar el impacto de la competencia en el rendimiento. Es decir, en este ejercicio, X representa la cantidad de exportaciones en unidades o toneladas que realiza nuestra empresa, mientras que Y representa el rendimiento de las exportaciones, el cual depende de la cantidad exportada y el nivel de competencia. Asumimos que el nivel de competencia se refleja en el término del denominador X más 3, ya que puede incrementar el esfuerzo necesario para mantener el mismo de rendimiento. Ahora vamos a resolver esto para comprenderlo de una mejor forma. Recordemos que f de x también se puede escribir como y x sobre x más 3. Recordemos que en el dominio tenemos que tener la y despejada para encontrar los valores de x. En nuestras restricciones recordemos que nos dice que si en nuestro resultado hay una fracción, como este es el caso, nuestro denominador tenemos que igualarlo o, ponerlo diferente de 0. Entonces vamos a poner nuestro denominador x más 3 diferente de 0. Entonces nuestro dominio de la función serán todos los reales de x, de tal forma que x diferente de, cuando pasa el x, el 3 al otro lado, pasa con signo negativo. Entonces sería menos 3. Ese sería nuestro dominio de la función. Ahora vamos a proceder a hacer el rango de la función. Recordemos que en rango estamos buscando los valores de y. Entonces tenemos que despejar x. Para despejar x vamos a pasar todos los números que están dividiendo, pasan a multiplicar al otro lado. Entonces vamos a multiplicar y por x más 3 es igual a x. Vamos a explicar una distributiva que sería xy más 3y es igual a x. Como estamos buscando los valores de x, vamos a pasar al lado izquierdo todas las x. Las que no tengan la variable x, vamos a pasarlo al lado derecho. Entonces nuestra x pasa con negativo y nuestro menos 3y igual pasa con negativo. En este momento vamos a aplicar factor común. Entonces aquí nos dice factor común y menos 1 sobre menos es igual a menos 3y. Y lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda como x es igual a menos 3y sobre y menos 1. Volvemos a ver nuestras restricciones y aquí nos está mostrando nuevamente que tenemos una fracción. Por tanto, nuestro denominador debe igualarse a diferente de 0. Y es diferente de 1. ¿Por qué? Porque y menos 1 es diferente de 0 y al pasar pasamos. Entonces nuestro conjunto de solución sería rango de la función, todos los números pertenecientes a y, todos los reales pertenecientes a y, de tal forma que y es diferente de 1. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el rango de nuestra función y el dominio de nuestra función en términos de comercio internacional? Como interpretación final, podemos deducir que la empresa nunca alcanzará un rendimiento de exportación perfecto, que es 1, porque recordemos que y era diferente de 1 debido a la competencia. Hemos excluido el valor de x menos 3 debido a que en términos prácticos no tiene sentido en una situación real, ya que una entidad de exportaciones negativa jamás es posible. En base a estas interpretaciones, el conjunto de solución nos indica que en un mercado competitivo la empresa nunca alcanzará un rendimiento perfecto y que para lograr altos niveles de rendimiento necesitamos aumentar significativamente las exportaciones, lo cual es costoso.
e inviable a largo plazo. La estrategia que se recomienda a partir de la interpretación del conjunto de solución es establecer un rendimiento deseado, alcanzable y monitorear la competencia, además de considerar la diversificación de mercados o mejoras internas para compensar la pérdida de eficiencia causada por la competencia. Aquí podemos observar un pequeño gráfico en donde la línea azul representa la función y vamos a observar cómo a medida que el rendimiento se aproxima a 1, se necesita un aumento desproporcionado de la línea X, mientras que la línea roja discontinua marca el límite de Y es igual a 1, indicando el rendimiento máximo teórico de la empresa no puede alcanzar debido a la competencia. Y por último, la línea gris vertical es el menos 3X, que muestra una restricción matemática sin relevancia práctica en nuestro ejercicio. De esta forma hemos aplicado las funciones, el dominio y el rango en el comercio internacional. Como este, hay muchísimos ejemplos en los que podemos utilizar el cálculo aplicado en nuestra vida diaria. Muchas gracias.